Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Otra vez aquí desde el Centro de Oración. Perlita, ¿cómo estás? Hola Sonia, contenta de estar aquí estas instalaciones que son nuestra casa. Claro, y yo también, porque bueno, estuve un poco ausentita. Porque estuve, ¿qué crees? Ya sé, cuidando a los nietos. Dando a los nietos. Sí, entonces, pues bueno, no pude estar aquí con ustedes, pero bueno, hoy aquí estamos, Perla y yo, para pues hablar de un tema que es importante porque lo hemos visto en todos nuestros cursos, ¿no, Perla? Sí, de alguna manera en forma más directa, en otros momentos a través de las consecuencias, a través de las heridas que genera este tema, ¿no? Entonces sí, lo hemos Ujú. abarcado en varios de nuestros talleres. Y fíjate que pues le pusimos como título ¿Y mis padres? ¿No? Entonces, ¿a qué nos referimos con este tema? Y lo que queremos nosotros compartir el día de hoy, y como les repetimos, en base de todos los testimonios que hemos escuchado en los diferentes talleres a lo largo de muchos años, en base probablemente de la experiencia personal propia, en base de la experiencia escuchando en terapia o en sesiones personales, de cómo cuando nuestros padres no están presentes o de la manera en que nosotros los necesitamos, pues forzosamente va a tener repercusiones, consecuencias en nuestra parte emocional. ¿Sí? Y pues por eso lo titulamos así, ¿no? Ujú. Porque los padres pueden estar presentes, pero no están para nosotros. O sea, sí están y están cumpliendo sus funciones, ¿no? El papá trabajando, proveyendo, tal vez la mamá también, no sé. Si no trabaja la mamá, tal vez está en casa haciendo las labores propias, pero no los sentimos presentes. Entonces es de repente esta sensación como que no los tengo, ¿no? Claro, y yo quería decirles a todos los que están escuchando que nuestra intención en ningún momento es juzgar, criticar, odiar, recriminar, señalar a nuestros padres, Por supuesto. sino que es darme cuenta a mí cómo me afectó esa ausencia en cierto momento de mi vida y qué repercusiones tiene o ha tenido o tuvo en mis relaciones después de mi vida en general, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por eso les pedimos que escriban sus comentarios, Claro, que escriban, por favor. claro. A veces yo veo que no se animan a hacerlo y para nosotros es de suma importancia, porque ahí se abre un diálogo, una comunicación entre ustedes y nosotros que estamos aquí, aparentemente del otro lado, pero no es así, estamos ahí con ustedes. Por eso, ojalá puedan poner sus comentarios, sus inquietudes, sus opiniones. Sí, porque tienes razón en lo que dices en cuanto a los comentarios, y es que muchas veces cuando las personas comparten algo, algún testimonio, Ujú. alguna experiencia de vida, pues de repente todos podemos compartir o la misma experiencia o parte de esa experiencia, ¿no? Y de cómo se sintieron. Y eso abre las puertas para muchas cosas. Por eso nosotros en prácticamente todos los cursos que damos, buscamos hablar de nuestras experiencias, de nuestros propios testimonios, porque es importante saber que todos compartimos historias pues felices y padres y de éxito, vamos a decir, pero también compartimos historias de dolor, de, de rechazo, de no pertenencia, son muchas cosas, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionas lo de los comentarios. Y sabes que, y también decir, ¿no? Ahorita que estás comentando todo esto, Sonia, que nuestro centro de oración y todos los centros de la sociedad de centros de oración, la Asociación de Guadalupe, nos dedicamos y nuestra misión es la sanación interior, Ujú. en la que tenemos que estar en contacto con esas situaciones, heridas que tuvimos en nuestra vida para llevar todo el proceso de sanación, pero tenemos que detectarlas. Y parte de esta charla es una invitación a compartir nuestras propias heridas de esa ausencia,
de esa falta de contacto con nuestros padres y la manera en la que podemos llegar a una reconciliación conmigo. Con mis papás no me voy a pelear, va a ser a través de mi proceso de sanación. Claro, y darnos cuenta hoy por hoy, en nuestra edad adulta, estemos haciendo lo que cada quien esté haciendo en la vida y en la circunstancia en la que se encuentre, la invitación es siempre a lo que tú dices, ¿no? O sea, es yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo afectó en mi vida esta ausencia de mis padres, de uno o de ambos? Y cómo repercutió, como dices tú, Perla, en mi vida y cómo he llenado esa ausencia, esos vacíos, cómo ha impactado en mis relaciones interpersonales. Y bueno, a mí me gusta siempre, cuando hablo de papá y de mamá, me gusta recalcar que esta herida de alguna manera de falta de papá, de mamá, empieza desde el vientre. ¿Sí? Y como dices tú, la misión de los centros de oración es la sanación interior, ¿no? Y desde ese punto, desde el momento en que fuimos concebidos, toda la parte de nuestra gestación, nuestro nacimiento, nuestra primera infancia, incluso nuestra adolescencia, ¿no? Y bueno, ahí ustedes podrán en nuestro canal ver programas que tenemos, por ejemplo, acerca de todo lo que es la vida en gestación. Pero desde ahí podemos tener una falta de papá o de mamá. Y lo hemos mencionado, cuando no llegamos en el momento más propicio para nuestros padres. Y más propicio puede ser, no tiene trabajo mi papá, estaba trabajando fuera de la ciudad, no estaban casados, uno de los dos, principalmente muchas veces el papá no estaba listo para adquirir un compromiso de estos y se va, simplemente se desaparece, ¿no? Entonces de ahí empezamos a tener esta ausencia de padres. A veces cuando la madre se convierte en una madre soltera, tiene que volverse en padre y en madre, y aunque podemos reconocer esta función de estas madres, que son, wow, súper valientes y yo las admiro profundamente, pero pues no son omnipotentes, ¿no? Fallan, claro, porque no son papá, porque no son papá, no ¿no? son, hacen las veces de papá, las funciones de papá, mas no son papá. Exacto. Y entonces, en ese querer cumplir la función de papá, empieza a existir la ausencia de mamá. Entonces, hay muchas razones por las cuales podemos tener estas ausencias. Yo estoy empezando a plantear desde el principio, ¿no? Lo que es nuestra gestación y nacimiento. Pero también, por ejemplo, puede suceder, ¿no? Que papá enferme, claro, o que papá se muera O que no, con que tenga una incapacidad en la cual no puede desarrollar las actividades tradicionales, vamos a decir, normales, tradicionales de un papá, de una relación entre padre, hija o padre, hijo, porque cambia, ¿eh? Esto cambia. Los papás no tenemos el mismo papá, los hermanos, aunque esto pareciera que es la misma persona, de alguna manera por nuestras propias características también esa relación es diferente, ¿no? Y no solo por las características, Perla, sino también por el tiempo en el que llegamos a la familia. El género, ¿no? El género, el tiempo en que llegamos a la familia, porque, La situación económica. claro, a lo mejor cuando nació mi hermano mayor, la situación era, por decir, muy precaria, muy complicada, muy difícil, y cuando nací yo, pues ya todo había cambiado, ¿no? Y por eso luego escuchamos estas historias donde dicen los hermanos mayores, no, bueno, a ti ya te tocó, pero regalado, ¿no? A ti ya ni de chiste, mi mamá gritaba, ni papá pegaba, ni castigaba, ni todo, no, tú has sido una consentida. ¿Y por qué son los mismos padres, pero circunstancias diferentes? ¿Sí? Y yo quisiera decir que uno de los
consecuencias importantes que sucede cuando tenemos ausencia de papá o de mamá, no importa por la razón que sea. Generalmente alguien de la familia va a tomar ese lugar y entonces se va a vivir en la vida desempeñando un rol que no le corresponde, que es lo que en psicología se llama la inversión de roles. Y lo hemos visto mucho, ¿no? Como a veces un pequeño, una pequeña de 6, 7, 8 años, de repente, porque he escuchado estas historias, se encuentra ante la situación de un padre enfermo, con una enfermedad a lo mejor importante o terminal, de una madre ocupada y preocupada por ese padre, y entonces, de un día para el otro, los hijos se quedan sin papás. Ahí están. El papá no se ha muerto, la mamá está, pero se quedan sin padres. Y entonces alguien levanta la mano, y no tiene que ser el mayor, alguien, ni tiene que ser el hombre, alguien levanta la mano y dice, yo tengo que entrar al rescate de esta familia, porque no está mi papá, no está mi mamá, y hay que hacer algo, ¿no? Y entonces esa persona empieza a vivir un rol que no le corresponde, y esto va a traer consecuencias en la vida adulta de la persona. Entonces, lo que queremos en este programa es que se den cuenta que cuando por alguna circunstancia algo pasó, sí me afectó, sí dejó un hueco, sí dejó una fractura, sí dejó algo que no hizo que mi desarrollo fuera el que debería de haber sido, ¿no? Claro, y ¿sabes qué? ¿Y yo qué puedo decir? Yo tuve una mamá ausente por trabajo, porque ella de alguna manera quería un valor, ella tenía un valor académico, era que era importante, entonces necesitaba trabajar para que nosotros tuviéramos ese nivel a nivel escolar y demás, ¿no? Nivel, pues, social también, ¿no? Pero, ¿qué me dejó? O sea, mi mamá no estaba. ¿Y saben lo que sucedió en mí? Que yo fui una niña descuidada, porque me puso en manos de otras personas que no tuvieron la atención necesaria para una niña pequeña. Y fue difícil darme cuenta que a los 2 años a mí me rompieron un bracito, de que tuve que tener un yeso a esa edad, que la persona que estaba a mi cuidado dejó la plancha caliente en el piso. Yo llegué gateando, imagínense la edad que tenía, puse mi mano en la plancha y el relato es que toda mi manita era una ampolla. Si una ampolla duele, yo supongo que cómo era. Entonces, puedo tener el amor de mi mamá, pero no estuvo mi mamá presente. Y las consecuencias de eso que tuve mucho tiempo, y estoy en el proceso porque yo siento que eso es una herida seria, difícil, ¿no? Es sentir, ¿no? Que platicamos aquí, platicamos, ¿no? El saber que no hay nadie para mí. Entonces les puedo compartir que, por ejemplo, la persona que me hacía favor de cuidarme en casa dejó por descuido, por inconsciencia, la plancha sobre el piso. Yo llegaba gateando, imagínense la edad que tendría, y puse mi mano sobre la plancha y me comentan que toda mi mano era una ampolla. Entonces puedo decir que esa etapa de mi vida en la cual tuve que enfrentar situaciones sin el apapacho, sin la presencia, sin el cariño, sin el abrazo, sin palabras de afecto en mi desarrollo, tuvieron repercusiones a lo largo de mi vida y pienso que todavía en ocasiones siguen persistiendo, en la que tengo que hacer conciencia de que no tengo ni 2 ni 4 años, sino que ya tengo muchos más, ¿no? Entonces, eso es importante, darme cuenta que sí tuve grandes heridas de ausencia de mi madre. Y mi padre trabajaba y en una sociedad en la que él no estaba eh, preparado, porque no era lo que se acostumbraba estar atendiendo a niñas.
¿no? Y bueno, a niños chiquitos, pero menos a niñas, ¿no? Él siempre se mantuvo con mucho recato de nuestra persona como niñas, ¿no? Tal vez porque él nunca tuvo hermanas. Entonces también yo creo que tampoco sabía cómo tratar a unas bebés o unas niñas. Para jugar sí, pero no para ese cuidado, ¿no? Esa protección que debería de haber dado un padre. Y con la mejor de las intenciones, Claro, tu mamá lo claro. estás diciendo, ¿no? O sea, porque eso también es bien importante darnos cuenta que sí, mi papá o mi mamá tenían una razón. A diferencia tuya, Perla, por ejemplo, mi papá también fue un padre ausente porque trabajaba, él era ingeniero, trabajaba, muchas de sus obras estaban fuera de la ciudad, entonces salía entre semana 2, 3 días, nos quedábamos al cuidado de mi mamá y todo. Y también por esta necesidad de progresar, de darnos mejores situaciones de vida, una mejor educación, etcétera, etcétera. Entonces eh, pues sus razones son muy válidas y muy loables. Y yo no dejo de reconocer y de agradecer mucho, mucho esto, pero lo que queremos hacer hincapié, que eso no quita que nos haya hecho falta. Y a ti, tú estabas hablando de tu parte como muy, muy pequeña todavía, y yo ya en mi trabajo de sanación interior, eh, encontré cómo de veras me hizo falta un papá que fuera guía, un papá que me aconsejara, un papá que dialogara conmigo. O sea, a mí, después de un tiempo de estar en este proceso de la recuperación de la codependencia, de la sanación del niño interior, pues de todo, de la autoestima, de muchas cosas que trabajamos aquí en el centro, me di cuenta que mi vida hubiera sido diferente y yo hubiera hecho decisiones de vida diferentes si mi papá hubiera estado presente para mí. Y le agradezco infinitamente el padre que fue, pero sí me hizo falta. Y entonces es que ustedes se den cuenta qué carencias tuve. Sí tuve mis padres, ahí estuvieron presentes todo el tiempo. No se murieron, ni se enfermaron, ni se divorciaron, ni se separaron, ni nada de eso, porque ahí estamos hablando ya de un terreno donde físicamente la persona ya no está, o no está de la manera en que necesitamos que esté. Pero estamos hablando de estos padres que sí estuvieron, pero que no estuvieron. Claro. Fíjense, y eso es importante, darme cuenta de esas necesidades que yo tenía y que no fueron cubiertas. Les digo, repito, no para reprochar, no para generar rencor o resentimiento, sino para entenderme de algunas de mis actitudes que pueden dañarme y pueden dañar a los demás, ¿no? Eh, a veces yo decía, ¿no? Antes de todo este proceso, que encubriendo un poco, ¿no? Así como que tapando las cosas, decir, qué padrísimo, me hicieron ser autosuficiente, ¿no? Yo no dependía, no, a mí se me ponchaba una llanta y la arreglaba, yo hacía eso, yo me movía, no libremente, no. Sí, eso fue algo muy positivo y la agradezco que haya podido ser autosuficiente, pero me fui al otro lado. Me fui a tal grado de la autosuficiencia que puedo decir que no necesitaba a nadie, ¿no? Claro que sí necesitaba mucho, mucho, mucho emocionalmente, mucho, mucho afectivamente, pero esa parte, ¿no? De yo puedo, ¿no? Todavía yo creo que parte también de mi elección profesional fue en esa autosuficiencia, de esa validarme en lo que de alguna manera me faltó valor,
que me se fuera valorada por otras circunstancias y no nada más la académica, ¿no? Entonces, por eso los estamos invitando. A ver, ¿qué me faltó? ¿Qué necesité? ¿Qué no tuve? ¿Qué actitudes, como les digo, yo tuve que haber desarrollado para compensar algo? Pero no fue una compensación, no, y porque estaba el vacío. Es a través de la sanación interior en el que poco a poco permito que nuestro Señor, que Dios vaya sanándome esos vacíos, esas ausencias, esos periodos en los que yo necesité y que no estuvieron. Como decía Sonia, por muchas razones loables, ¿eh? Y que de veras sé que soy la persona que soy, gracias también a ellos y quizá también a sus ausencias, pero no por eso deja de ser doloroso. Claro, y fíjate, Perla, que aquí en México, digo, tampoco soy una conocedora de todas las culturas, ¿no? Pero bueno, y nuestra cultura más próxima es la cultura a lo mejor americana, ¿no? Pero aquí en México se da mucho esto de que los papás tienen que salir a trabajar y dejan a los hijos con los abuelos, con la abuela principalmente, porque muchas veces el abuelo también tiene que ir a trabajar. O muchas veces, y hemos escuchado en las noticias, ¿no? Hasta el cansancio en los últimos décadas, vamos a decir, como los padres, más que las madres, ahorita ya las madres también, pero antes principalmente los padres, se iban a trabajar a Estados Unidos para poder generar una mayor cantidad de recursos para la familia y entonces pues ausentaban por mucho tiempo, ¿no? Y la madre tenía que hacer veces, como dices tú, de papá y de mamá. A veces la madre, pues también tenía que trabajar y entonces ahí van con los abuelos, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor tiene una abuela muy, muy padre, muy linda, unos abuelos también, pero la realidad es que los papás son los papás y son los que tendrían que estar a cargo de la educación de los hijos y de todos los requerimientos de los hijos a nivel escolar, a nivel nutricional, a nivel salud, pero también a nivel afectivo y emocional, que creo que es la parte más importante, porque todo lo demás se puede suplir, Claro, ¿no? ¿no? Bien, pero esta parte de ese vacío que en un momento dado dejan nuestros padres, te das cuenta a lo largo del tiempo que es un vacío que probablemente no había quien lo llenara. Y te dice, ¿no, Sonia, que muchas veces la figura, porque puedo hablar del padre, ¿no? Que la figura paterna alguien la puede representar en una familia, ¿no? Que si una niña no tiene papá, por alguna razón, por cualquier cosa, muerte, abandono, cualquier cosa, ¿no? Que no tiene papá, puede estar el abuelo o el tío que lo suple. Pero eso es importante darnos cuenta en la verdad. Si tuve a alguien que estuvo a mi lado como una figura paterna, pero no es mi papá, porque la falta de padre sigue subsistiendo, pero claro que la sanamos, claro que la remediamos, claro que agradecemos esas figuras que estuvieron a nuestro lado, pero la neta, ganando de la, así como dicen los chavos, la neta de las netas es que no tuve padre, ¿no? O que mi padre no estuvo ahí a mi lado como yo lo necesitaba. Exacto, exacto. Y si ya nos metemos más al fondo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de estos padres que sí estuvieron, pero no Sí, estuvieron, ¿no? Y que de los cuales tuvimos carencias. Pero entonces, si ya nos vamos un paso más, y que es lo que lamentablemente estamos viviendo ahorita, pues a nivel mundial, pero vamos a centrarnos en México, en la cantidad tan elevada de divorcios, de separaciones, donde cada padre busca rehacer su vida y entonces están con otras parejas
y los que están ahí en medio son los hijos. Entonces, pues sí, las consecuencias son todavía mayores porque no solamente es la ausencia de, generalmente es la figura paterna, porque la madre se queda con los hijos, pero el tener que vivir esta ausencia de papá y al mismo tiempo convivir con otra persona que no es mi padre. Y que tal vez con otros medios hermanos Ujú, que son hijos de mi padre, más no son de mi madre, y cómo me tengo que aprender a relacionarme con ellos. ujú. Ujú. Eso es muy importante también, que detectemos si fue nuestro caso, qué consecuencias tuvo. Si de todas maneras con los hermanos hay una rivalidad natural que nos prepara para la vida, para la lucha, para diferenciarnos unos de los otros, para capacitarnos para enfrentar retos de trabajo, de compañerismo, de amistades, de pareja, esos son los hermanos. Pero ¿qué pasa cuando esos hermanos son, vamos a decir, nada más de un progenitor? Entonces, esas situaciones se ven más conflictivas, porque entonces me rebato, me peleo, aunque no físicamente, ¿no? Me estoy debatiendo en que quién es mi papá, es tuyo, es mi papá, ¿no? Y Claro. entonces generamos muchos problemas en no encontrar, en no identificar que sí es mi papá, aunque tenga situaciones diferentes de vida. Y fíjate que hablando de las ausencias con padres presentes o no presentes por Ujú. una situación de divorcio, incluso de muerte, Así también. muchas veces los niños se culpan a ellos mismos por este vacío, por esta ausencia, por esta falta de atención, por esta falta de cariño, por este divorcio, por esta separación de los padres, porque los niños no pueden entender ni dimensionar las circunstancias reales. Y entonces lo único que el niño puede pensar es en el abandono, y en el abandono el vacío, y en el vacío el sentir que algo pude yo haber ocasionado, causado, de que yo fui el motivo por el cual mis padres discutían, se peleaban, se separaron, mi papá se fue, o mi papá se enfermó, o mi papá se murió. O sea, hay muchos asuntos que cuando estamos niños no podemos elaborar, no podemos procesar. Y lo único que sentimos es esta falta de presencia, esta falta de protección, porque, a ver, sabemos que el padre es el proveedor, pero pues también es el protector, porque yo sí sentí eso con mi papá. No fue un padre guía, no fue un padre presente, no fue un padre que dialogara, pero sí sentía yo que si estaba mi papá, Había seguridad. había seguridad, había seguridad, Ujú. ¿no? Entonces, sabemos que el padre representa unas cosas, la madre representa otras cosas, aunque la madre trabaje, aunque la madre sea muy suficiente, aunque el padre cuide a los niños y no vaya a trabajar en todo, ahora como se están invirtiendo los roles de muchas cosas, pero esta sensación de lo que uno y otro me debe de dar. Entonces, muchas veces los niños, ante estas ausencias, no tienen seguridad, empiezan a desarrollar miedos, incapacidad para relacionarse no solamente con otros adultos, Ujú. sino lo más grave, incapacidad para relacionarse con los niños y en la escuela. No, si mamá no está, entonces toda como sensación de que no va a haber comida, no voy a tener mi ropa limpia, no voy a tener mis útiles, o sea, una serie de cosas que se van dando. Y aquí es, pues pregúntate, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron esos papás? ¿Qué te faltó? ¿Qué hubieras necesitado? Porque de ahí pueden venir muchas situaciones de vida que tú a veces dices, es que ¿por qué me pasa a mí esto? Y muchas veces la razón viene de ahí, tiene una raíz
de estas dos figuras tan importantes en nuestra vida. Fíjate, ya hablamos de, bueno, de alguna manera de esa ausencia por enfermedad del papá o de la mamá, por situaciones de inmigración, para buscar mejores espacios de trabajo, para buscar unas situaciones económicas y de estabilidad mejores. Pero uh-huh. también yo quisiera también hablar que esa ausencia de papá y de mamá se presenta en las familias con una adicción, ¿no? Claro. En el que el papá o la mamá están muy entretenidos consumiendo y el otro progenitor está muy ocupado viendo la manera en que de controlar, manipular, enojarse con la persona que tiene esa adicción. Y entonces los hijos están solos, porque los padres están súper ocupados queriendo solucionar un problema de adicción en la familia. Entonces, también hay eso. Y podemos decir, y la Organización Mundial de la Salud dice que el alcoholismo es una enfermedad. Pues sí, pero una enfermedad que también ocasiona ausencia tan de madre o de padre y del progenitor que no tiene este problema de consumo. Y también genera mucha tristeza, porque puede estar asociado a violencia, a violencia, a problemas económicos, abusos, sí, Desprotección, protección, ¿no? mucho. Y fíjate que cuando se ha también, por vemos nosotros, historias que hemos escuchado, ¿no? Como muchas veces cuando tuvieron estas ausencias en sus relaciones interpersonales ya de adultos, inconscientemente están buscando al papá o a la mamá en otros hombres o en otras mujeres, ¿no? Y pues claro que no lo van a encontrar, ¿no? Y entonces andan buscando en una pareja y luego en otra pareja y luego en otra pareja, buscando que esas personas llenen esos huecos que se hicieron en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y que, mm, vamos a decir, de una manera idealizada estamos buscando en las otras personas. Y lo que nos van llevando es de fracaso en fracaso, en fracaso en las relaciones, porque tenemos que entender que padre hay uno, madre hay uno. Como decías tú, Perla, hay maravillosos suplentes, entre ellos los abuelos, los padrinos, los tíos, algún hermano, hermana mayor, pero no dejan de ser eso, personas que están supliendo a otra persona, pero un padre y una madre son irreemplazables, ¿no? Y a fuerza van a generar algo en nuestro desarrollo. Y que bueno, qué maravilla cuando hay personas que suplen estos lugares de maneras extraordinarias, porque sí los conocemos. Claro, y sana. Y No, están. porque de algún manera puedo que ser un jefe de banda, puedo utilizarlo como alguien que me cuida, que protege a la banda, que es como un padre de la banda, y entonces me puedo ir fácilmente a un camino que no es el mejor ni el más sano, ¿no? Creo que cuando hubo gente que nos contuvo, que me guió, que me apapachó, que estuvo presente para mí, gracias, ¿no? Mil gracias, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Y de hablarlo también, yo también se una invitación a hablarlo, ¿no? Que los hijos pudieran comunicar, ¿no? Decir cuáles fueron las ausencias, el hecho de que que podamos externarlo de una manera abierta, en confianza, ayuda mucho para este proceso de sanación. Claro, y de veras yo sí volví a recordarlo con lo que iniciaste el programa, Perla, y es, no se trata de que vamos a culpar y a señalar a nuestros padres. ¿Fueron responsables? Sí, sí, aunque se haya muerto, ¿no? El papá. Pero no podemos señalar, culpar, agredir, reclamar de una forma y menos de una forma irrespetuosa. Sí dialogar probablemente cuando se preste la situación, sino realmente
darnos cuenta, ya el tomar conciencia de que el abandono de mi padre o de mi madre o de ambos, por la razón que sea, ha causado estragos en mi desarrollo, en mi persona, ya eso es un gran paso, porque ir a reclamar, comportarnos agresivamente porque me doy cuenta de X situación, no va a remediar absolutamente nada, no va a hacer que se llenen mis vacíos. Ni para nada. Qué bueno que lo aclaras, eso es muy importante, Sonia, en esta manera, ¿no? Y también en los grupos de autoayuda se invita a reparar, pero si se va a hacer un daño mayor, no vale la pena hacerlo de esa manera, sino que buscar la manera en la que vamos a hacer menos daño, que no vamos a hacer daño, que al contrario, va a ser algo más positivo sin hacer daño. Y si al hablarlo va a generar por alguna razón dolor, no vale la pena. No, no vale la pena. ¿Y por qué volvemos a decir lo mismo, no? También que dijimos en el principio y lo queremos recordar antes de terminar el programa, es que no debemos de perder de vista que irnos a estas partes que nos lastimaron en la vida, ir a estos recuerdos difíciles, dolorosos, es simplemente para tomar conciencia. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es dar pasos. La solución está en nuestras manos. Y nosotros decimos, ok, ¿qué tengo que hacer? Tomar tal curso, ir a tal retiro, necesito una terapia, a lo mejor necesito una orientación espiritual, no sé, cada quien va a encontrar de qué manera puede irse ayudando, pero lo importante es saber que ya la responsabilidad es nuestra. Ir a reclamar no es la solución. Ser víctimas, tampoco tú y yo ya hablamos del papel de víctima. Y entonces tenemos que decir qué puedo hacer yo hoy por mí. Y bueno, yo con eso me despediría diciéndoles, ustedes tienen en sus manos la solución. Lo importante es simplemente revisar, ver, admitir, tomar conciencia de que sí tuve una ausencia de padre o de madre y no pasa nada, pero yo puedo hacer, pues yo con eso me quisiera despedir y yo, Pues te cedo la palabra. Yo agradecerte, Sonia, siempre es muy agradable estar contigo aquí platicando con nuestros amigos de YouTube, ¿no? Muchas gracias. Agradecerle también a todas las personas que nos escuchan, que semana con semana están atentos, que si tienen comentarios los pueden también poner en la parte de abajo de la transmisión. Agradecerles a Alfredo Martínez, nuestro productor, ¿no? Por esta transmisión, por esta que estamos aquí compartiendo con ustedes. Y pues suscríbanse al canal, ¿no? Y pónganle, si es posible, pónganle like si consideran que este programa pudiera ser útil para alguien más que ustedes saben que quizá necesite saberse o reconocer que tiene heridas de ausencia de tanto de padre como de madre. Y me gustaría sí agregar algo, a ver, que lo hemos dicho en los talleres, ¿no? Y es, ahora yo puedo ser mi padre y mi madre, sí, ¿no? Como adulto yo puedo ser mi padre y mi madre, no esos mis padres biológicos, pero yo puedo ser padre y madre mío y nutrirme emocionalmente y afectivamente de la manera en que yo sé que necesito. Claro. ¿Sale? Claro que con eso nos quedamos. Muy con bonito. Eso nos quedamos. Claro que sí, Sonia. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan una bonita semana.